Reflexión del Evangelio. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Marcos en el día de hoy nos trae una narración muy pequeña, son 2 o 3 versículos que podemos analizar desde la parte de la vida propia de Jesús, pero también la podemos analizar desde la fe. Nos narra algo muy corto. Jesús ingresa a una casa, entra a una casa para comer, para partir el pan, para compartir los alimentos con aquellos de esa casa, pero tal vez en ese momento Jesús es tan popular que llega gente de todos lados a esa casa que quiere compartir con Jesús, y entonces llega esta noticia a oídos de la familia, porque a la familia les dice que Jesús está fuera de sí. Fuera de sí quiere decir que Jesús está actuando de una manera diferente. Bien, esto concretamente es lo que narra el Evangelio. Ahora miremos lo que puede eso tener como clave escriturística dentro de las acciones de Jesús. Primero, entrar a una casa. No es común que Jesús entre a una casa, porque Jesús predica cerca al mar, predica cerca a la ribera, predica en la montaña. Cuando Jesús entra a una casa es porque es invitado por los dueños de la casa. Entonces ahí ya hay algo muy importante. Jesús es invitado allí a comer. Ese es el segundo elemento. Hay que compartir unos alimentos. Y entonces el alimento para Jesús es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una proyección de que el alimento físico también tiene que estar relacionado con el alimento espiritual. Y entonces seguramente mientras Jesús va comiendo y va compartiendo, pues va narrando las historias, va diciendo parábolas y va haciendo que la gente se alimente en la fe. Nosotros, como católicos, como cristianos, lo fundamental de la fe es la Eucaristía. No podemos concebir una iglesia, un pueblo de Dios sin Eucaristía. Y la Eucaristía propia como alimento se da para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se alimenta de la Eucaristía. Eso es muy bello, es muy bonito poder comprender que la generosidad de Jesús se da no solamente en sus palabras, sino se da también en el alimento físico y en el alimento espiritual. Y lo comprendemos desde allí. ¿Por qué? Porque seguramente era novedoso para la época poder compartir. Fijémonos en la multiplicación de los peces y los panes. ¿Cuál fue el verdadero milagro de Jesús? ¿Hacer multiplicar los peces y los panes? Creo que no. El verdadero milagro fue hacer compartir a aquellos que llevaban alimento, ponerlo en común. Tanto lo pusieron en común, todos llevaron lo que tenían, que todos comieron, se hastiaron y quedaron sobras. Allí está el verdadero milagro. Y lo mismo seguramente sucede en esta casa. Jesús llega a compartir el alimento, pero con el alimento de su palabra, pues la gente se desborda, enloquece de escucharlo. Ahora bien, aterrizado a nuestra vida, aterrizado a nuestra cotidianidad, estamos invitando a Jesús a entrar a nuestro hogar. Estamos diciéndole a Jesús que llene de pronto los vacíos que hay en nuestra familia, que nos ayude a tener un consuelo con los elementos que en ocasiones nos causan crisis, como por ejemplo la falta de trabajo, la enfermedad, los disgustos. Allí el Señor
Si lo invitamos, se sienta con nosotros, comparte con nosotros y se produce el milagro. Queridos hermanos y hermanas, oremos a Dios en este día para que podamos abrir las puertas de nuestra casa al Señor y para que podamos también hacernos discípulos suyos. Pidámosle al Señor que nos bendiga y oremos con esa oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre todos y cada uno de ustedes. Un feliz día para todos. Reflexión del Evangelio.